Familia, espero te encuentres muy bien. Continuamos estudiando el libro de Joel. En esta ocasión el tema es el día terrible de Jehová. Nosotros al estudiar el libro de Joel nos damos cuenta que es Dios el mismo que está haciendo un llamado a su pueblo a arrepentirse, mostrando así su misericordia. Es el mismo que es el que está liderando o el capitán del ejército de las langostas. Esto nos va a cambiar el panorama probablemente a muchos, porque luego de todo culpamos al diablo cuando realmente es Dios en la mayoría de las veces el que está trayendo castigo, disciplina o un juicio. Quiero que me acompañes a leer Joel capítulo 2, versículo 11, y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? También quiero que me acompañes a leer Joel capítulo 2, pero ahora en el versículo 25, que dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, en el primer versículo que leímos vimos que Jehová dará su orden delante de su ejército, refiriéndose a las langostas. Y también después leímos que Él restituirá todo lo que se comió su ejército, ¿verdad? Su gran ejército. Entonces, podemos darnos cuenta que es Dios el que trae el juicio y el castigo. Y entonces, al reconocer el castigo que viene de parte de Dios, el creyente es llamado a volver a Dios, porque reconoces que Él te está disciplinando porque tú has pecado. Entonces el Dios creador y justo también es misericordioso para perdonarte. Entonces la invitación en este día, familia, es: vuélvete al Señor, porque Él es bondadoso y compasivo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas, porque eres bueno, gracias porque tu disciplina, tu castigo, Señor, es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos, para que podamos reaccionar y darnos cuenta que te estamos ofendiendo, Señor, y podamos volver a ti, arrepentidos, con un corazón humilde, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea sensible a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podemos ver entonces, familia, que es Dios el que ejecuta el castigo. Y hoy veremos el día terrible de Jehová. Así que comencemos. En el versículo 1 dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 2: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocar trompeta es, en otras palabras, sonar la alarma para la guerra que se avecina o que ya está en ese momento, ¿verdad? Es como alertar, es para prevenir, para que la gente se prepare para la batalla. Pero también la trompeta, en este caso se refiere a tocar el shofar. Esto de tocar alarma para anunciar que viene un peligro o que van a ser atacados por algún enemigo, también obviamente representa el anuncio de peligro. El tocar la trompeta tenía varios sentidos dependiendo las veces que se tocara, pero en este caso es para alertarse para la guerra. Porque también la trompeta se toca para convocarse para la asamblea, para reunirse, y eso lo vemos también aquí en este capítulo. Pero dice también, dice: dad alarma en mi santo nombre y tiemblen todos los moradores de la tierra. En este caso, tiemblen todos los que habitan Judá. Y al decir tiemblen, les está diciendo: es hora de despertar de su indiferencia, reaccionen.
hagan algo, actúen, tomen una decisión. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a ejecutar el castigo. También esto nos llama la atención porque muchas veces el cristiano en las enseñanzas que tienen abunda más el que Dios es bueno, y lo es, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, y lo es, pero también a veces pasamos por alto que Dios es justo y que Dios trae castigo. Yo recuerdo hace muchos años, recién que comenzaba en el cristianismo, platicando con una persona, con un hermano de la iglesia, él me decía, no, es que Dios no te castiga, tú te castigas a sí mismo, porque Dios es bueno. Y eso de repente te crea esa idea de que Dios no castiga, de que Dios es incapaz de lastimar a alguien. Pero aquí nos damos cuenta que Dios es el que está trayendo el castigo, y con todo el contexto de la palabra de Dios nos damos cuenta que Él está en todo su derecho porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Pero no solo eso, va acompañado también con otra virtud de nuestro Señor, que Él es misericordioso. Él es necesario ejecutar castigo sobre las personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque han pecado y Dios tiene que castigar el pecado y al pecador, porque está en rebeldía, está desobedeciendo a Dios, y esto es lo que está sucediendo a la nación de Judá. Entonces, el llamamiento es a mostrar un arrepentimiento ante la plaga. Dios ha traído esta plaga, Dios ha dado la orden a las langostas para que destruyan, para que acaben con todo, pero es para que ellos se den cuenta que necesitan venir a Dios, pero necesitan reconocer que es Dios el que está trayendo el castigo, porque ellos al único que han ofendido es a Dios. Así nosotros al que ofendemos es a Dios, y al que tenemos que pedirle perdón es a Dios. Acompáñame a leer Joel capítulo 1 versículo 15, que dice así: Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es decir, el que va a traer la destrucción es Dios, y lo menciona con esta cualidad, que es el Todopoderoso, que es Shaddai, que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Entonces, Dios, aquí vemos una anticipación en este versículo de la profecía que vamos a descubrir y que vamos a entender más completamente en este capítulo número 2. Aquí solamente era un anuncio, era como el preludio, pero aquí vemos cómo Joel ya empieza a describir lo que Dios va a hacer en el futuro. Acompáñame a leer versículo número 2 del capítulo 2, que dice así: Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Habla de tinieblas, oscuridad, nubes, sombra. Esto es una acumulación de sinónimos para intensificar el cuadro de calamidad, significando una oscuridad intensa e impenetrable. Es apropiado aquí como los enjambres de las langostas que oscurecieron la luz, como una imagen apta para la invasión que se avecina, ¿verdad? Que viene. Las langostas, al estar acercándose, invadiendo, se forma una gran nube espesa, densa, que impide que la luz dé en ese lugar. Entonces se oscurece. Y esta imagen, Oseas la toma para decirle que viene un día de tinieblas, de gran oscuridad, de nubes y de sombra. O sea, con una oscuridad intensa.
Dice que viene como sobre los montes, ¿verdad? Como sobre los montes se extiende el alba. Entonces esto se compara la plaga de las langostas al alba, ya bien por su coloración rojiza o debido a que el alba estaba rodeada de masas de nubes y de niebla, de manera que el día queda cubierto. También dice que así vendrá un pueblo grande y fuerte en el mismo versículo, ¿verdad? Así vendrá, dice, un pueblo grande y fuerte. Esto es probablemente entendido que las langostas son solamente símbolos de enemigos humanos. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Todo lo que está sucediendo con la plaga de las langostas, Joel lo está tomando para también ilustrar que viene algo mucho más grande y más terrible. Así como Dios está mandando a su ejército de langostas, pero así también vendrá más adelante un ejército humano. De eso ya hablamos la semana pasada, que más adelante vino el reino de Asiria queriendo invadir Judá. Dios defiende a Judá en una intervención poderosa, divina. Nos damos cuenta, como dice aquí, Dios es todopoderoso. No hubo necesidad que la nación de Judá se interviniera con su ejército, solamente porque hubo el clamor, hubo la oración de un hombre, un rey, que reconoció que Dios tiene el poder para rescatarlos. Y más adelante, aunque ahí en ese momento Dios los protegió, los defendió y destruyó al enemigo, pero la nación de Judá no continuó caminando en el Señor, en sus mandamientos, sino que hizo su voluntad. Entonces, después viene Babilonia y sí los conquista, los lleva como esclavos. Entonces, aquí vemos cómo Joel está anunciando que vienen problemas, que así como las langostas están destruyendo su territorio, más adelante van a venir unos ejércitos humanos. Dice que también en el versículo 2, que ni después de él lo habrá. Esto quiere decir que el profeta está relacionando una vez más la descripción de la calamidad que están viviendo en este presente con el anuncio del día de Jehová. Y es de lo que estamos hablando hoy, familia, del terrible día de Jehová. ¿Por qué? Porque realmente a nosotros nos debe impresionar, nos debe causar temor reverente. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso y que es el dueño no solamente de nuestras vidas, sino del planeta y de todo lo que en él habita. Es dueño del universo, de las galaxias. Él es el todopoderoso y nosotros somos sus hijos, pero a veces nos acercamos a él como si fuera cualquier ser, cualquier persona, y tenemos que acercarnos a él siempre teniendo en mente, sí, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, pero que él es el todopoderoso. Debe de existir temor en nuestros corazones hacia él. ¿Por qué? Porque él, en su infinita misericordia, bueno, ahora nosotros los que somos hijos de Dios, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que por medio de él nosotros nos salvemos de este terrible juicio y de lo que también va a suceder en la eternidad, hablando del infierno, de la muerte eterna. Pero no por eso debemos de tomar a la ligera nuestra relación con Dios. Repito, como si fuera cualquier ser, cualquier persona. Estamos hablando del Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que el profeta está hablando de esta calamidad, pero la está relacionando para anunciar lo que va a suceder en el futuro. Versículo 3, familia. Dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí vemos que menciona que es como el Edén, ¿verdad? Cuando la tierra va a ser destruida, o antes de ser destruida más bien, tiene una condición, dice, como el paraíso. Al decir que es como el Edén, es que es próspera, hermosa, tiene de todos los recursos,
es rica. Por eso dice que es como el Edén. Pero dice que después va a ser consumida por fuego. O sea, todo lo hermoso, todo lo rico, todo lo próspero, todos esos recursos van a ser destruidos. Se va a perder lo hermoso, porque va a venir a ser como un desierto, porque Dios está ejerciendo su juicio, porque está en el día de Jehová, en el día terrible del castigo, donde va a parecer desierto porque todo va a ser arrasado, quemado y reducido a cenizas. Para las personas que no conocen a Dios, esto es terrible. Esto es difícil aún de comprender. ¿Por qué? Porque va a suceder esto. Para nosotros, los hijos de Dios, el día del Señor es algo que anhelamos, porque es el día cuando Jesucristo va a venir por segunda vez por su iglesia y nos vamos a ir con Él. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Si ya estamos muertos cuando Él venga, nosotros vamos a ser levantados. Dios nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Y nosotros anhelamos ese día, porque Dios nos ha librado del castigo por medio de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde Dios extiende su mano de misericordia, porque sabe que Él va a traer un juicio, un castigo al mundo, a las naciones, pero Él no quiere que nosotros nos perdamos y nos ofrece un medio por el cual nosotros nos podamos salvar, que es Jesucristo. Ahí está la mano de misericordia de Dios extendiéndonos su amor por medio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que ser tontos y desaprovechar, tomar en menos esa gran oportunidad. Acompáñame a leer los versículos del 4 al 6 y dice así: su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Estamos hablando de las langostas. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Esto qué quiere decir? El profeta aquí, familia, el profeta Joel, describe vívidamente la apariencia de los ejércitos y su terrible avance. Repito, está usando lo que están viviendo de las langostas para decirles, si esto es terrible, viene algo peor. Aquí él menciona en el versículo 4 que es como aspecto de caballos. Quiero que me acompañes a leer Apocalipsis número 9, capítulo 9, versículo 7, que dice así: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. También dice aquí en el versículo 5 que se oía como un estruendo de carros, refiriéndose al sonido ruidoso causado por sus alas en el movimiento, ¿verdad? O también al movimiento de sus patas traseras. El asombroso ruido de las langostas se puede oír a 10 kilómetros de distancia y es comparado al sonido de un incendio devorador. Cuando tú pasas, hay lugares donde hay saltamontes. Yo he caminado por lugares donde hay mucha hierba y se asientan las langostas o saltamontes y se oye como rozan sus patas y se oye como ese chasquido. Y se oye realmente como cuando se queman las hojas secas. Se oye así. Pero obviamente aquí no hay muchas, es mínimo. Son unas que otras, parecen unos chapulinzotes. Pero aquí es una gran plaga que ha invadido, que ha oscurecido el lugar. Entonces es comparado al sonido de un incendio que está asediando el territorio. Así es como se escuchaba, por eso que el estruendo como de carros cuando bajan, descienden de los cerros a destruir al enemigo. Dice que entonces también temerán, dice, delante de él temerán los pueblos, es decir, que con terror estarán delante de Dios.
Joel empieza su comparación de esta hueste con un ejército bien equipado. El avance es terrible, no hay confusión en las filas, podemos darnos cuenta, no hay confusión en las filas de los guerreros, escalan los muros más elevados, penetran en los recintos más interiores de la casa. Esto es lo que vemos en el versículo 7 y 8, que vamos a leerlo, familia, que dice así: como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. En el capítulo 1 vimos cómo las langostas invadieron el campo, ¿verdad? Destruyeron todos sus cultivos, sus árboles, destruyeron todo aquello que les producía también lo que era necesario para las ofrendas, para las libaciones, para los holocaustos. Se vieron afectados también el ganado, los rebaños de ovejas, se vieron afectados también en el templo los sacerdotes. Y en esta ocasión vemos cómo están invadiendo ahora en la ciudad. Están entrando a las casas, dice, a manera de ladrones. Acompáñame a leer el capítulo número 10, que dice así: delante de él temblará la tierra una vez más. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Temblará la tierra, es decir, los habitantes de la tierra temblarán por miedo. ¿Por qué? Porque están experimentando el terrible día de Jehová. No se han arrepentido, no quisieron arrepentirse, Dios trae su juicio, pero aún en el día del juicio se pueden arrepentir. Dios todavía está, y con esto, al estar anunciando que se aproxima este día de Jehová, es con el propósito de que la gente reaccione, despierte, tome las decisiones correctas, busque a Dios, se arrepienta y haga su voluntad. Temblará la tierra. Temblarán entonces las personas por el miedo. Se estremecerán los cielos, ¿verdad? Vimos aquí. Quiero que me acompañes a leer Mateo, capítulo 24, versículo 29, que dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Podemos ver cómo el profeta Joel está anunciando aún más antes todo esto que va a acontecer. Por eso también se le considera el libro de Joel, el profeta, como un libro apocalíptico, porque está hablando muchas cosas que aún se nos dice en Apocalipsis. Y vamos a leer un pasaje que dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tierra, parte del día, y asimismo la noche. Nos podemos dar cuenta que verdaderamente el día de Jehová será terrible. Y Dios nos está anticipando para que nosotros corrijamos, nos volvamos a Él, busquemos su rostro y clamemos a Él su misericordia, que nos perdone. Si andamos mal, si estamos haciendo nuestra voluntad,
Debemos arrepentirnos y busquemos hacer la voluntad de Dios. Dice su palabra que debemos clamarle a Él. En el libro de Hechos dice que no hay ningún otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Nosotros podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Pon tus ojos en Jesucristo, pon tu fe en Jesucristo, pon tu voluntad en Él. Deja que Él te guíe, deja que Él te salve, te restaure, te dé vida eterna. Él es bueno. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo para que seamos salvos. Acompáñame a leer el versículo 11 del capítulo número 2 de Joel. Y dice así: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vemos aquí que Jehová dará su orden, su palabra de mando. Él dice las cosas y se hacen. Entonces Él dará su orden, su palabra de mando a las langostas. Él lo está haciendo en este momento, en lo que están experimentando Joel con el pueblo, es que Dios está dando orden. Entonces, cuando nosotros experimentamos algo difícil, familia, a veces el castigo viene de Dios y nosotros estamos culpando, estamos reprendiendo al diablo, estamos echándolo fuera, lo estamos atando, cuando lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Porque el castigo proviene de Dios. Él da su orden. Dice también, ¿quién podrá soportarlo? Y es una pregunta. Dice, más allá de la destrucción causada por las langostas, Jehová trae consigo una hueste más irresistible. Es decir, un castigo mucho mayor y terrible. Dice, ¿quién podrá resistir el día de su venida? Aparentemente nadie. Pero hay todavía esperanza. La puerta de la misericordia está abierta, familia. Si el pueblo se vuelve a Dios en un verdadero espíritu de arrepentimiento, o sea, que sean sinceros, Él puede todavía perdonar. Amén, familia. Dios es bueno. El pueblo de Judá tal vez sí se arrepintió porque vemos que Dios los salvó. No vimos esta gran destrucción, pero también es un anuncio de lo que viene al futuro. Y el pueblo de Judá, aunque ahorita está ya en el 1948, ellos tuvieron su propia nación, ya están establecidos como un estado. Todavía tienen que arrepentirse porque no están siguiendo a Dios. Todavía tienen también que creer en Jesucristo para ser salvos. Si no, de nada sirve. Conclusión, familia. El mismo Señor que habla con su pueblo para que se arrepienta, también es el capitán del ejército de las langostas. Es lo que aprendimos. Pero esto nos lleva para que nosotros reconozcamos que el castigo viene de Dios y entonces nosotros seamos llamados a volvernos a Él. Ese es el propósito del castigo. Que corrijamos y que nos arrepentamos, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos tu carácter. Gracias porque aprendemos que tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, también porque nos anuncias lo que viene en un futuro, Señor. Pero también gracias, Padre, porque tú nos has dado una gran muestra de amor. Dice que de tal manera amaste al mundo, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito. Entonces podemos decir que tu amor es grande, así como tu poder es grande, así como tu poder es infinito, así como tú eres todopoderoso, así es tu amor, Señor.
Y hoy podemos ser salvados, hoy podemos ser rescatados, Señor, de nuestra condición pecaminosa si ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, porque solamente Él puede limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por darnos a Jesucristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Familia, Dios te bendiga.